espiritual, ¿cierto? No hemos visto nada de eso, esto es nuevo. Así que vamos a las notas. Número 3, aislamiento espiritual. Y este es el último de los que vamos a estudiar, porque ya hemos hablado y estudiado de los otros dos, ¿cierto? Ya repasamos. Hemos establecido cierto efecto dominó de uno sobre el otro, ¿cierto? Dijimos que si mi corazón no está bien, antes de lo pensado, mi cuerpo manifestará ese sentimiento interno, especialmente orientado al aislamiento, el querer estar solo o exponer a otros a la soledad. El paso fundamental es cuando me aíslo de una comunión espiritual. Todo radica de mi comunión espiritual o de mi comunión íntima con el Señor. Y aquí ya no estamos hablando de personas, no estamos hablando del trato con la persona como hemos hablado los jueves anteriores. Estamos hablando directamente del trato que usted tiene con el Señor o del Señor con usted. Es como nos aislamos de Dios o, como lo quiera ver, aislamos al Señor de nosotros. Pasamos a palabras mayores, con consecuencias mayores. Dejo de sentir o hacer lo bueno, porque aquel que me enseña, que es el Señor, aquel que me instruye, no está en mí como debiera estar trabajando o obrando. Mi comunión es precaria. ¿Y cómo puede Dios dirigir esa vida o manifestarse si yo no le busco, si yo no le escucho, si no es mi prioridad? Leamos Jeremías, que es el texto esencial, ¿cierto?, de este punto, el texto base del punto 3. Jeremías 23, capítulo 21. Jeremías capítulo 23, verso 21 y 22. No envió a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En el transcurso del mensaje, no sé si hoy o el próximo jueves, vamos a profundizar este texto y vamos a interiorizarnos aún más. Uno de los dones o regalos más extraordinarios que Dios dio al hombre es tener la posibilidad, la habilidad de poder comunicarse directamente con el Señor. Pero es uno de los regalos que ha sido más rechazado por el hombre. Si bien es uno de los dones más impresionantes, ¿cierto?, de mayor importancia para uno que es hijo de Dios, el poder comunicarse con el Señor, el poder orar y, como nos gozábamos recién con los hermanos y hermanas, encontrar respuestas, encontrar la voz del Señor manifestándose, es uno de los regalos que ha sido más rechazado por el hombre. En la relación íntima, el desprecio al Señor es una de las cosas que están para recibirla gratuitamente y la gente no quiere, ¿cierto? Pero ¿por qué mi vida espiritual se ve alejada de Dios? ¿Por qué yo, como hijo de Dios, ya no lo rechacé en un comienzo, ¿cierto?, y fui salvo, soy hijo de Él, pero ¿por qué en mi caminar rechazo áreas, ciertas cosas? No entrego al Señor, que a la vez le estoy rechazando y no estoy sometiéndome a Él. ¿Cómo llego a tal estado de aislarme espiritualmente del Señor? Bueno, son cosas que vamos a responder ahora, analizando, ¿cierto?, siempre la letra A, de dónde nace esa actitud. Recuerde siempre la letra A en cada aislamiento ha sido de dónde nace esa actitud. Y nos analizamos internamente, ¿cierto? Y la letra B son las consecuencias del aislamiento. Pero ahora vamos a ver de dónde nace esa actitud. Para entender bien cómo llego a aislarme espiritualmente de Dios y así dañar a mi vida y así dañar a la iglesia, debemos analizar, en este caso, en esta noche, el Salmo 5, el Salmos capítulo 5. Lo prediqué hace un tiempo
y vamos a analizarlo desde otro punto de vista, ¿cierto? El Salmo capítulo 5. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considérame gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégresen todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Acá el salmista es claro expresando que hay solo una condición para que Dios tenga una relación íntima conmigo, para que Dios escuche mi voz, para que Dios escuche mi suspiro, para que Dios escuche mi clamor, aún cuando vimos el domingo y hablamos de clamor. Debes estar en comunión íntima con Él para poder ser escuchado por el Señor. Debes ser mirado como un justo antes de sus ojos. ¿Cómo le está mirando el Señor? ¿Me mira como un justo? Si considera lo que hice hoy, hace un ratito, si considera lo que hice ayer y no he arreglado, ¿soy justo delante de sus ojos? ¿Estoy más cercano o con mi pecado estoy más alejado? La comunión íntima es dañada con mi pecado, y vamos a verlo después. Es dañada. Es intervenida por mi pecado y me aleja o me acerca, depende cómo yo resuelva las cosas. Pero cuando hay ciertas actitudes, ¿cierto?, que perjudican tu vida y que no has arreglado con Dios, Él no puede trabajar de la forma que el salmista expresa en los últimos versículos. Siendo un escudo, ¿cierto? Dice con que uno puede alegrarse, dar voces de júbilo, porque Él es nuestro defensor, es nuestro escudo, nos protege, nos bendice. O sea, cuando hay una relación dañada, Dios no puede trabajar así. No puede trabajar así. Entonces, leyendo ya este salmo, podemos ver de dónde nace mi actitud. Este salmo nos da 3 puntos, ¿cierto? Y pueden ustedes encontrar muchos más en la Biblia, pero si nos basamos en este salmo, nos dan 3 puntos de por qué mi vida se aleja espiritualmente del Señor. Y lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, dentro de la letra A, de dónde nace esta actitud, es una vida deshonesta. Nace de una vida deshonesta. Nace de una vida deshonesta. El verso 4 del Salmo 5, dice hermano Jorge, ¿lo tiene? El verso 4 del Salmo 5. Ah, lo pillé. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Gracias. Y miren lo que dice el verso 9, la parte A. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Acá hay una relación, ¿cierto? En este verso 9, vamos a ir viéndolo. Hay una relación, esa parte usted la puede ligar con el verso 4. Y lo que demuestra es que hay maldad en mi vida, hay pecado en mi vida y que estoy siendo deshonesto con el Señor. Dios solo considera, ¿sabe?, a qué tipo de adorador, hermano Cristian. Adoradores sinceros. Dios escucha a adoradores sinceros. Pecadores sí,
pero que van en arrepentimiento día a día, con sinceridad, sin esconderle, que quieren crecer, que anhelan crecer, que fallamos, sí, pero queremos crecer. Pero aquellos que quieren ocultarle las cosas al Señor, Dios empieza a alejarse. Y obviamente mi pecado también me empieza a alejarme de Él. Dice, se complace, quiere decir que Dios haya un disfrute o una razón para estar con esa persona o el creyente. Qué rico es cuando Dios está complacido con mi vida. Ay, cómo se siente uno, ¿cierto? La hermana Juanita ya lo ha sentido porque ha caminado bien y vio las respuestas del Señor. Y vio que le respondió y ella se siente feliz y gozosa. Y es porque Dios ha estado complacido. Pero ¿qué pasa si Dios no está complacido con mi vida? Tal vez la respuesta hubiera sido otra. ¿Sabe que en las escrituras hubieran encontrado, no sé, pues una letra mala y se lo hubieran rechazado? Para mostrar el trato del Señor, el tratamiento del Señor, porque uno diría, pero por una letra. Pero esa es la mano del Señor, que permite todo. Eso creemos los hijos. Cuando el salmista expresa de que Dios no se complace, se refiere a que para Dios la maldad que hay en nuestra vida, Él no la disfruta. Lo que hay en su vida, hermano mío, ese pecado que hay en su vida, Él no lo está disfrutando. Y Él quiere morar en usted y quiere morar en usted con libertad. Pero con esas cosas que usted no ha entregado, que le están dificultando una relación íntima, Él no está disfrutando la compañía. Él no está a gusto. Dios no está contento cuando ve la maldad de mi corazón y que por mi soberbia ni siquiera pienso en confesar o arrepentirme. Muy por el contrario, trato de encubrir. No sirve decir, es que Dios sabe todo de mí. ¿Cierto? Dios sabe si Él me perdona. No sirve eso. Por algo escribió de uno debe confesar sus pecados. Por algo la Biblia habla de la confesión. Por algo está ese principio. Lo que Él espera de mí es confesión de mi parte, ¿cierto? Esto es lo que me acerca cada vez más a su comunión, a ser mirado como un justo delante de sus ojos. Una de las cosas que nos aleja de Dios son las maldades o cosas oscuras que hemos guardado. Pensamos que podemos ocultarlas de Dios, pero no es posible que Dios haya soportado y aguantado su pecado. No quiere decir que Él lo haya pasado por alto. Quiere decir que ha experimentado su misericordia. Pero su misericordia tiene su límite también. Y viene el castigo. Entonces, tratamos de encubrir las cosas. Y luego las sacamos y las sacamos mal. Yo le digo a mi esposa, ¿cierto? Cuando a veces las vomitamos. ¿Cierto? Las vomitamos y sacamos los trapitos al sol y estamos vomitando. ¡Ay, tú! ¡Ah! En vez de, en su momento, haberlas hablado. ¿Por qué? Porque tratamos de encubrirla, de tapar todo. Y Dios sabe que están las cosas ahí. Entonces pensamos que podemos ocultar. Pero no es posible, ¿cierto? El pecado que habita en mí me afecta con el Señor. Y si estoy mal con Dios, pronto estaré mal con mis hermanos. Aquellos que me pueden hacer bien. Acuérdense de esa frase. Si nos afecta la maldad del mundo, nos afecta, ¿cierto? La maldad del mundo, las leyes del aborto, las leyes de la, ¿cómo se llama? De la igualdad de género, nos afectan, ¿cierto? Son aberraciones para nosotros, nos enojamos, algunos discuten por Facebook y se meten a foro y todas esas cosas, y discuten con su vecino o su compañero de trabajo, porque nos afecta, ¿cierto? Nos molesta. Imagínense cuánto le molesta a Dios su maldad. ¿O cree porque usted no está a favor del aborto o de la ley, ¿cierto? De los géneros, no tiene maldad? No hay cosas que cambiar, no hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que Dios aborrece. Y más de aquellos que dicen ser sus hijos. De aquellos que dicen conocerle, pero le conocen, pero no practican lo que Él dice. Y se estancan en su crecimiento. Le afecta al Señor ver una vida con un corazón deshonesto. Aquel que no se pone a cuentas diariamente con Él.
Su orgullo afecta a la comunión espiritual con su Señor. Los malos o que hacen maldad no tienen acceso al Dios Santo. Una vida deshonesta con el Señor va a afectar su comunión, porque usted así lo quiso. Y va a ser aislado del Señor espiritualmente. Quiero preguntarle, hermano mío, ¿vale la pena realmente ese pecado que usted tiene en su corazón? Ese, no sé, ese carácter que no ha querido cambiar, esa cosa, esa maña, ese gustito que se da, ¿vale la pena ese placer que se da que perder la comunión con el Señor? ¿Vale la pena realmente esas licencias que nos damos? ¿Vale más que perder la comunión con el Señor? ¿Cierto que no? Pero somos soberbios, somos duros. Y ya vimos la parte emocional, tenemos un corazón duro. Y eso nos aleja espiritualmente del Señor. Es mejor humillarse ante Dios, ¿cierto?, que perder todo lo que significa ser cercano a Él. ¿De qué servirá tu orgullo? ¿De qué servirá tu soberbia cuando estés solo y sin Dios? ¿De qué te va a servir? De nada. ¿Qué satisfacciones te darán cuando seas sumergido por la maldad? Cuando seas sumergido por tu pecado. ¿Cierto? Como hablábamos el domingo, sumergido como Jonás y caigas a los abismos de tus pecados. ¿Qué satisfacciones vas a tener? Jonás lo experimentó y nos ayuda a demostrar lo que se siente. Literalmente ser sumergido en los abismos, en las profundidades, por su pecado, porque fue su pecado. Nosotros nunca nos hemos ahogado. Yo estaba a punto de ahogarme y me he asustado. Hermano Jorge una vez casi me ahoga, pero bueno, me acordé ahora. Paleteado. Pero es desesperante. Imagínese literalmente estar ahogándose, y ver todo lo que con las películas que muestran que uno ve, y ve va cayendo y ve todo el cielo, el sol y todo. Oh, qué terrible debe ser, pero somos sumergidos por nuestro pecado y no nos damos cuenta y nos sufrimos de tal forma. Pensamos que como puede ser hasta imaginario eso. Puede ser algo ficticio, pero es real. Es real. Usted va a ser sumergido por su pecado. Va a ser abatido, va a estar ahogado un día. Y no va a poder ser rescatado tal vez. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10, hermano Cristian. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se fija? A veces nosotros actuamos así. Somos deshonestos. Deshonestos con el Señor. Decimos que no hemos pecado. No, si yo no hice nada. Yo no peco. No, yo no. Si confesamos nuestras ofensas, ya sean ofensas contra Dios u ofensas contra nuestros hermanos, nuestros prójimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él promete misericordia. Él promete perdonar mi pecado, toda mi maldad. Todo lo que ofenda a Dios será borrado. Pero todo esto requiere ¿qué cosa? Confesión, transparencia, honestidad. Y muchas veces no somos así. Queremos aparentar vidas santas, vidas espirituales. Pero interiormente hay iniquidad, hay maldad. Y no hay honestidad con el Señor. Y aún con la iglesia, con los hermanos. Pero si decimos que no hemos pecado, aquí expresa aún, después de la regeneración, habla de pecados concretos, ¿cierto? Personales. No solo los de antes de la conversión, sino que también después de una conversión, dice que si pecamos y decimos que no hemos pecado, mentimos. Mentimos. Le hacemos mentiroso a Dios. Y demuestra que su palabra no ha surgido efecto en nuestra vida. En otras palabras, si alguien niega a cometer actos pecaminosos, la palabra no está cambiando su vida. La palabra de Dios no está cambiando su vida.
O posiblemente Dios nunca cambió su vida. Si alguien niega que poco menos es santo. ¿Ah? Y que es puro, ¿cierto? Si quieres ser cercano a Dios, debe haber veracidad, franqueza con el Señor. Si quieres ser cercano a Dios, si quiere no quedar aislado por el Señor, si no quiere aislarse de la comunión con el Señor, debe entender que debe haber franqueza, honestidad, porque todo lo que es deshonesto me separa de Dios, me aleja del Señor y obviamente la cadena que sigue después me va a alejar de mis hermanos, ¿cierto? De una comunión con mis hermanos. La franqueza es una de las cualidades morales que le acercan a Dios. La segunda, ¿de dónde nace esta actitud? ¿Por qué en mi corazón o en mi vida llego a aislarme del Señor espiritualmente? Bueno, esto nace de una vida insensata. Versículo 5, hermano Manuel Yankee, del Salmo 5. Versículo 5 del Salmo 5. Los insensatos no están delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Se fija? Los insensatos no están delante de tus ojos. Aborreces a todo el que hace, los que hacen iniquidad. Y el verso 9, ¿cierto? Dijimos que íbamos a ir desglosando el verso 9, dice, la parte B dice, sepulcro abierto es su garganta. No me equivoqué yo, perdón. La parte B era sus entrañas son maldad. Esa era la parte B, que la dije en la parte A era porque en la boca de ellos no hay sinceridad, ¿cierto? Que va ligado con el verso 4. La parte B, sus entrañas son maldad, que va ligado con el verso 5. ¿Ya? Para los que están tomando nota, ¿les quedó claro? Salmo 5. Salmo 5. Lo que pasa es que dijimos que de una vida deshonesta tomamos el versículo 4 y el versículo 9 en la primera línea, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, que no corregí mis notas. Al principio lo había dejado así, pero... Y ahora vamos a ver, de una vida insensata tomamos el verso 5 del Salmo 5 y el verso 9, la parte B, que dice, sus entrañas son maldad. La insensatez del pecado es aborrecida por Dios. Cuando habla de insensatez, está hablando de una persona que se alaba, que se jacta y se vanagloria de la vida que está llevando. En el idioma original lo que está queriendo decir es eso. Habla de una persona que se alaba. Es la misma palabra que se usa para alabar a Dios, pero acá su uso contrario, su uso pecaminoso, es insensatez. Esta persona se jacta de la vida que lleva, se vanagloria de la vida que está llevando. Y si usted recuerda, cuando hablamos de las cualidades de los otros aislamientos, hablamos de una falsa confianza. Hablamos de una confianza en sí mismo que era falsa. Ahí era al final una soberbia, ¿cierto? Y de creernos justos, y más o menos está hablando de lo mismo. Es porque hay insensatez en mi vida. Aún en mi vida hay iniquidad, hay evidente pecado. No hay un buen juicio personal, no hay sobriedad. No sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es porque nos hemos alejado de la comunión de Dios. Esto está hablando de las características de una persona insensata. No hay un buen juicio. A veces no sabemos qué es bueno y qué es malo. O aún peor, si lo sabemos y actuamos mal igual, más insensatos somos. Más necios somos. Y nos jactamos de eso y nos vanagloriamos de eso, debiendo humillarnos. Porque esa actitud le aleja de Dios. Cada día.
Proverbios 14 y 16, hermano Juan. Proverbios 14 y 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Se fija por qué hablábamos de que el insensato se jacta? Porque es un insolente. Se anda vanagloriando de su vida. No tiene respeto. En cambio el sabio teme. El santo temor resguarda contra toda cosa no santa. Si yo tengo un temor al Señor, ese temor me va a guardar contra aquello que no sea santo y sea bien mirado por el Señor. Pero alguien que no busca o no teme al Señor, hace más, actúa y no tiene temor de Dios. Es insensato. Edifica todo su vida sobre la arena. Es insensato. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y aun si lo sabe a veces o lo llega a entender, lo pasa por alto, por su insolencia. Y esto es porque en mi vida dejo de temer a lo correcto. No me aparto del mal, de, como decíamos, de esas cosas que me gustan, de esos deseos, de esos placeres que me doy. Porque para mí no es tan malo. La Biblia dice que el pecado es emborracharse. O la Biblia no dice esto. O la Biblia no dice que no debemos fumar. La Biblia no dice que esto otro. Porque para mí no es tan malo. Y hay cosas que nosotros aplicamos, ¿cierto? ¿Para qué entrar en tanto detalle? Mi juicio no es sabio, no es el juicio de Dios. Lo he aislado de mi vida con mi simpleza. Uy, a veces hay tanta simpleza en nuestra vida, en sus palabras. Hay tanta simpleza. Debiendo ya de repente, ya, como dice la palabra, ser ya maestros. Se caen a veces en cosas tan simples. Debiendo tener convicciones tan ya arraigadas. Debiendo tener un carácter ya tan más maduro. Retroceden en pequeñas cosas tan simples. Y es terrible eso, porque esa actitud la aleja de Dios. Yo he podido estar con usted, convivir con usted, aconsejarle y escucharle. Y esas cosas que he escuchado me van preocupando como pastor, de la simpleza a veces que hay en nuestras palabras, de cómo decimos cosas, cómo actuamos, sin temor. Si un día, hermano, le puede caer un rayo en el cielo, si Dios así lo quiere, le puede caer un rayo por la insensatez que a veces tenemos en nuestra vida. Pero no, eso es para los monos, eso es para los dibujos animados. Al coyote le caían las cajas esas, ¿cierto? A mí no me va a pasar nada. Pero nos puede pasar. Siga probando la misericordia de Dios, siga. Y va a ver. Le va a pasar, y no es que quiera hacer mal, pero ¿qué más puedo hacer si la palabra se le está expresando? Una persona cercana a Dios o que se quiere acercar, teme a Dios. Como le dije, esto es un proceso. Nos vamos a equivocar, pero si nos queremos acercar a Dios, Dios va a ver mi corazón. Y va a ver que realmente le temo. Y que a veces me tropiezo, pero me arrepiento. Y venzo eso, y venzo otra cosa, y venzo, y voy venciendo. Y cuando tememos a Dios, mostramos fe y reverencia a Dios, respeto. La insensatez dijimos que era insolencia, pero el temor es reverencia a Dios, es respeto. Para apartarnos del mal. Por otra parte, como dijimos también, el insensato es necio e indiferente, arrogante. Viven en pecado. Aquellos no estarán delante de la presencia de Dios. Nuestra insensatez nos aleja de Dios, nos aísla. Él no puede ver el pecado que hay en mí. Y mucho menos ver que no hay humildad. Él no puede convivir con el pecado que hay en mí. Y menos si no hay humildad, si no hay sensatez en revertir este estado. Cuando dejas de temer a Dios, a quien es debido, comienzas a actuar solo. Cuando ya has perdido todo respeto por el Señor, todo temor,
entonces quedas solo. En todos sus sentidos. De lo espiritual a lo emocional, de lo emocional a lo físico. Empiezas a aceptar cosas que a tu carne le agradan. Y que Dios, dice acá, aborrece. Aborrece la iniquidad. Dejas de respetar, de honrar a Dios con tu vida. Dejas de lado las enseñanzas. No tomas en cuenta su palabra. Y sigues lo que tu corazón dicta. Abandonas la santidad en tu vida. A lo malo le llamas bueno. No hay sabiduría en nuestras decisiones, porque apagamos y contristamos al Espíritu. No hay sabiduría. No está esa voz interior que nos guía, nos enseña, nos instruye, nos dirige, nos redarguye. La función del Espíritu Santo es esa. Nos exhorta. Muchas veces no le tomamos el peso a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto aún es más común, ¿cierto? La otra vez hablamos de los jóvenes, ahora vamos a hablar de muchos de nosotros que nacimos en el Evangelio. Esto es más común a aquellos que han nacido en el Evangelio, que han vivido casi toda su vida en el Evangelio, porque no alcanzaron a vivir, ¿cierto?, una vida en el mundo y no saben lo que dejaron atrás. No entienden lo que perdieron o lo que ganaron. Por eso no tienen tanto temor al Señor. Por eso de repente con su insolencia se mandan a cambiar. Pero aquel que ha arrastrado una vida, ¿cierto?, del mundo, como hermano Manuel Yankee, ¿cierto? ¿Ah? Terrible, ¿cierto, hermano? Terrible, ¿cierto? Sabe lo que puede perder, ¿cierto, hermano? Y tiene temor de Dios, porque sabe de dónde lo rescató. En cambio yo no sé, porque nací en el Evangelio, no sé lo que puedo perder. Ahora, por conocimiento escritural, entiendo y me afirmo en el Señor, pero no lo he vivido. Y por la gracia de Dios, luchamos cada día. Pero esta cosa de que hemos hablado de la insensatez se da mucho en aquellos que nacen en el Evangelio o han llegado a una vida larga, por la falta de temor que hay en ellos. Hay un versículo que no me acuerdo ahora que dice que... bueno, el que más se le perdona, más ama. ¿Eh? Más ama. Yo lo he visto, yo que he nacido acá, he visto gente que ha llegado a esta iglesia y yo decía, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Bueno, porque se le perdona, entonces se levanta y se consagra. Es verdad eso. Bien, cuando hay iniquidad en mi vida, Dios empieza a alejarse de mí. Porque Él no puede morar en una vida que no le responde de la misma forma, con el mismo amor, con la misma fidelidad. Salmo 25:14 se dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Más o menos es así. Lo vamos a repasar, vamos a verlo también más adelante. Los que temen, los que respetan, los que honran a Dios, esos son merecedores del fiel amor de Dios, de sus misericordias y de sus promesas. Aquellos que le temen, aquellos que le respetan, aquellos que le honran, aquellos que son sensatos y que ocupan bien la cabeza para lo bueno y a lo malo lo desprecian. El salmista en los primeros versos del capítulo 5 busca a Dios, busca la ayuda de Dios, pero destaca también que hay una vida consecuente con el Señor, hay una comunión. Por eso le presenta su gemir, por eso le presenta su clamor con tanta libertad. Viene ante la presencia de Dios en estos momentos con una vida y un espíritu bien enfocados en Dios, desechando todo mal personal que pueda haber en su vida. Por eso claramente él dice y sabe que Dios desprecia el pecado y Dios desprecia a esta gente deshonesta, a esta gente insensata. Él está consciente de eso. Por eso encuentra buena respuesta. Lo que nos quiere enseñar es que, y nos hace reflexionar, hermanos, es que no podemos llegar a Dios de la forma en que a veces lo hacemos. ¿Cierto? Usted sabe de la forma que a veces lo hace. Cuando dobla sus rodillas en casa y empieza a pedirle a Dios cosas y a rogarle y a clamarle. Y dice, ay, pero yo estoy en deuda con el Señor. Y prefiere cortar la oración que pedir perdón, que confesar o arreglar la situación. O tiene problemas con alguien y hace su vida como si nada. Su devoción, lee su palabra,
ofrenda, ora. No hay problema que se arregle solo, ¿cierto? ¿Y eso no afecta a su comunión con el Señor? Por lo menos a mí sí me afecta. Por lo menos me afecta cuando me acuerdo que tengo problemas con alguien. Y me impulsa a solucionarlo, ¿cierto? Y ya hemos aprendido cómo. No puedes entonces llegar a Dios en oración con pecados, sin arreglarlos, con iniquidades, con males, con cosas que pervierten su comunión santa, porque Dios es santo y espera que sus hijos sean santos también, o anhelen ser santos. Debes sacarlas de ti para que Dios pueda escucharte y estar atento a tus palabras. Hemos leído muchas veces este texto, Isaías 59, verso 1 y 2. Hermano Daniel Sánchez, por favor. Isaías 59, verso 1 y 2. Hermano Daniel Gallardo, después, por favor, Jeremías, capítulo 2, verso 22. Isaías 59, 1 y 2 y Jeremías 2, 22. Par de patos. 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te fijas, hermano mío? La voz de Dios, el poder de Dios está para ti al acceso. No se ha cortado. Pero ¿qué dificulta que puedas recibir eso de Dios? Que puedas gozar de la comunión de Dios y lo que eso conlleva. Tus iniquidades, tus pecados no confesados, tus males, esos placeres que están en contra de su palabra, eso dificulta que Dios pueda obrar en ti, que Dios pueda trabajar contigo y llenarte de sus bendiciones, que es con lo que dice el Salmo 5, los últimos versos. Que Él pueda defenderte, que Él pueda ser tu escudo. ¿Qué dificulta? Tus iniquidades, tu insensatez, tu mal juicio está perjudicando y separándote de Dios. Tu pecado, no el del otro. Por eso dijimos que ahora vamos a hablar de mi relación con Dios. Ya dejamos del trato que menosprecio a Él, que Él me juzga, no, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de tu vida espiritual. Lo que repercute en todo lo que ya hemos visto todo este mes. Hermano Daniel, por favor, Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Gracias, hermano. A Dios, entonces, lo que dice ahí, no puedes engañarlo. David buscaba incansablemente a Dios cada día, porque sabía que Dios odia ser burlado, y sabía que Dios desprecia, aborrece la iniquidad. Por eso trataba de estar a cuentas con Él. Por eso usted puede ver en los Salmos cuántas veces Él se arrepentía y daba gracias a Dios por sacarlo, por la misericordia, clamaba a Dios y Dios le respondía, era engañado, era atacado y perdió hijos y Dios lo levantaba, porque siempre trataba de ponerse a cuentas con el Señor. Siempre. Siempre. No era perfecto, pero trataba de ponerse a cuentas con el Señor. Era sensato, tenía un buen juicio, sabía que ofendía y eso no le agradaba a Dios. Y sabía que tenía que arreglar su comunión con Dios. Y aparte también era sincero, como vimos anteriormente. Hay cristianos que disfrazan su cristiandad. Hay cristianos que se ven muy lindos acá, ¿cierto? Con su corbatita, con su faldita. Pero eso es un disfraz. Es una careta. Tienen una vida falsamente piadosa y ocultan su verdadera condición. Llega el día en que lamentablemente ya no pueden resistir el peso de su pecado y salen corriendo, salen huyendo. ¿Por qué se fue el hermano? ¿Qué le hicimos? No, no fue lo que le hicimos. Fue lo que él hizo con Dios.
fue la comunión que él no tenía con Dios. Al final terminan desechando a Dios, ¿cierto? Esto es porque día a día no se preocuparon de estar bien con Dios, de temer a su nombre. Pensaron insensatamente que podían vivir de esa forma. No seamos insensatos, no podemos vivir así. No podemos vivir así. Si queremos buenos frutos, si queremos un hogar bueno, no podemos vivir así. Debemos temer a Dios. ¿Qué crees, hermano mío, que quiere Dios de ti? ¿Qué crees que espera primero? Nos presentamos delante de su presencia sin examinarnos primero, si somos dignos de estar frente a Él. Dice el texto, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Si bien, si tomamos la palabra, ya, dice los insensatos, no, habla de algo mayor, pastor, si yo no estoy tan así. Bien, ya. Pero si no lo arreglo, voy a ser un total insensato. Tengo actitudes insensatas, ya, minimice el pecado. Pero si no las arregla, va a ser totalmente insensato. ¿Y qué va a pasar? No va a poder estar delante de los ojos. Va a tener una relación totalmente aislada. Así como desechó a Dios, va a ser desechado por Dios. Entonces, no minimicemos nuestra conducta, no minimicemos nuestro carácter, porque nos aísla de Dios cada día, hasta que ya crece el tema. Y ahí Satanás entra y destruye todo, ¿cierto? No se les permitirá estar en la presencia gloriosa de Dios. Luego dice, aborreces. El odio de Dios no es simplemente un sentimiento o una cosa emocional o de preferencias personales, sino que es un acto de su voluntad perfecta y santa. Dios es así y así espera que sean sus hijos. Así que evalúese realmente su vida. Evalúe. ¿Para qué lado está contribuyendo? Salmos capítulo 6, verso 8. Dice, hermano Felipe, ¿lo tiene? Salmos 6, verso 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hemos hablado de cosas internas, ¿cierto? Pero ahora también vamos a hablar de los agentes externos. Hay no solamente los agentes internos nos destruyen, nos alejan de Dios y son aborrecidos, sino que también debemos pensar en los agentes externos que destruyen y trabajan para que se rompa mi relación con Dios. Es importante que pongas atención a qué personas te rodean, qué personas te aconsejan, qué personas influyen en tu vida. David en su clamor dijo, apartaos. Pero a veces a ti, hermano, te duele dejar a esos agentes contaminantes. Y te cuesta apartarte. ¿Pero me tengo que apartar realmente? Si es un agente contaminante que no te va a hacer un bien, la Biblia dice, apartaos. Apartaos. Nos duele dejar a esos agentes, ¿cierto? Pero nos debería doler más dejar que nos separen de Dios y de nuestros hermanos que nos quieren y pueden hacer bien. Eso nos debe doler más que dejar el mundo, que dejar las amistades del mundo. Nos debe doler que estas cosas nos separen de Dios. Cuando no hay santidad en nosotros, dejamos entrar a nuestras vidas el pecado y su obra destructora. La santidad es clave para esperar en Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Mano mío, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. No te aísles de Él. No sea que Dios se olvide de ti y te aísle por completo. Y pase de largo en tu vida y sigue con el otro. Porque ¿sabe qué se va a llevar? Todo lo que el Salmo 5 dice al final. Se va a llevar su protección, se va a llevar su amor, se va a llevar sus bendiciones, se va a llevar todo, todo. Y vas a quedar completamente solo y aislado de todos. Le digo lo mismo que le dije delante. Si quieres ser cercano a Dios, le dije antes, debe tener una vida franca, ¿cierto? Debe haber franqueza con Dios. Ahora, si quieres ser cercano a Dios, debe haber integridad en su vida. Integridad. Porque es otra de las cualidades morales que le acercan a Dios.
Entonces, ya hemos visto dos. Cuando hay deshonestidad, esto me aleja del Señor, ¿cierto? Y cuando hay insensatez, un mal juicio, un conformismo con mi vida, esto también me aleja de Dios. Y vamos a ver la próxima semana la tercera cualidad que nos habla de una vida engañadora o una vida mentirosa. ¿Qué me aleja de Dios? Una vida engañadora. ¿Ok? Vamos a orar al Señor y también vamos a ver la próxima semana las consecuencias del aislamiento espiritual y terminamos la próxima semana.